Shalom amigos, le habla el Moro Yosef, director Eshaim, y usted está escuchando el programa Un Café con Moro Yosef, que llega a usted de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Tuvimos un pequeño problema aquí con la conexión antes de salir al aire, pero ya estamos al aire, gracias al cielo, y le damos al Todopoderoso gracias por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes de costumbre, como de costumbre, todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Nos encontramos en el día 22 del mes de enero del año 2021. Y esto en el calendario hebreo sería el día 9 de Shevat del año 5781, de acuerdo al conteo del tiempo que se encuentra en el calendario de Hillel II específicamente. Y como ustedes saben, todos los viernes tenemos un comentario que gira alrededor de las Sagradas Escrituras y nuestra esperanza mesiánica. Quiere decir que los temas que tratamos van a hablar de los temas de las cosas, de las ideas que se encuentran en la Sagrada Escritura, y las vinculamos con esa esperanza que tenemos nosotros de el pronto retorno del Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Gracias le doy al Santo bendito sea por esa gran oportunidad de poder ser su discípulo y a la misma vez poder aprovechar el regalo de la vida eterna, del mundo por venir, del Hayé Olam, del mundo escondido para los que están en oscuridad y revelado para los que están en la luz, de esa esperanza de ver un mundo diferente, donde reina la justicia, donde reina la soberanía divina, como dice el Santo Maestro en sus oraciones, que nos enseñó a cada uno de los discípulos que debemos incluir en nuestra plegaria diaria: hágase tu voluntad en la tierra, como lo es en el cielo. Y ese debe ser nuestro deseo cada día, que venga el reino de Hashem aquí en la tierra y se haga su voluntad, aquí en la tierra como en los Shamaim se hacen. En los cielos se hace su voluntad, los ángeles hacen su voluntad. Aún a ese ángel malvado que nosotros llamamos el Satán, hace la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque él ejecuta la función que le fue encomendado. Sin embargo, aquí en la tierra, los seres humanos que fueron creados a su imagen no hacen su voluntad. Y la voluntad de Hashem es buena, porque es la pureza máxima, la pureza en su máxima expresión. Cuando hacemos la voluntad divina, nuestra vida corre y camina en lugares correctos y tenemos vida. Bueno, como ustedes saben, siempre comentamos o mencionamos la porción de la Torá que nos corresponde. Y mañana vamos a estudiar la sección Bo, que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Éxodo, versículo 1 al 13 y 16. Se narran las últimas 3 plagas con la cual el Eterno va a herir al faraón, donde él dice que ahora él herirá al faraón con todas sus plagas. Y los sabios comentan sobre ese versículo y dicen que la palabra Bo, que su valor numérico es 3, está vinculado a esas últimas 3 plagas, que es la suma total de todas las plagas prácticamente que recibió el faraón. Mañana vamos a estar hablando sobre eso y vamos a mirar la evolución del pensamiento y la revelación divina en la medida que ésta fue dada. Por ejemplo, vamos a ver que el Eterno va a herir a Egipto con la plaga de langosta, que se va a comer toda la hierba verde y todos los árboles del campo. Luego vamos a encontrar en Joel que se habla de cómo lo que deja la langosta se lo va a comer el saltón, etcétera, etcétera. Y habla de cómo no va a haber aceite, no va a haber vino, no va a haber trigo. Y está vinculado a la invasión de el reino de Nebuchadnezzar a la tierra de Israel. Y cómo ese ejército de Nebuchadnezzar es visto como langostas que se van a comer todo lo que existe en la tierra poblada de ese entonces. Y en el libro de Revelaciones cómo se habla también de una plaga de langostas. La diferencia obviamente la vamos a ver en los textos cuando nos percatamos que Juan está escribiendo un apocalipsis, una revelación, y esto que está viendo él muy probablemente está vinculado al mundo espiritual y lo que hizo efecto sobre el mundo físico. Así que mañana vamos a estar hablando de eso con el favor del cielo y las demás plagas. También vamos a estar hablando de Pesaj, lo que representa la Pascua, el vínculo que tiene la Pascua del Mesías con el significado que tiene Pesaj. Y esto es bien importante porque cuando usted entiende lo que significa la muerte del Mesías en Pascua, en Pesaj,
y cómo el Cordero de Pascua en el libro de Éxodo está vinculado a el detente de la muerte del primogénito. ¿Y qué expresa la muerte del primogénito? Pues eso vamos a estar hablando con el favor del cielo mañana. Y cuando entendemos esas ideas, apreciamos mucho más lo que enseña el Santo Maestro, lo que enseñan los discípulos con respecto a la muerte del Mesías y cómo Él es el Cordero que corta con el pecado del mundo. Y de eso vamos a estar hablando con el favor del cielo el día de mañana. El tema que tengo para hoy, en esta hora que estoy con ustedes, quería... el tema gira alrededor de esta idea de pensar como adultos. Y para poder hablar de ese tema, tendría que citar una serie de textos que se encuentran en la Escritura. Por ejemplo, la idea de pensar como adultos sale de 1 Corintios 13:11, donde Pablo de Tarso dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Y ese versículo de Pablo me llama mucho la atención, porque si me centro a analizar esas palabras de Pablo y trato de relacionarlas en el crecimiento espiritual de toda persona que busca andar en el camino divino, ciertamente todos nosotros, en un principio, cuando fuimos tocados por el poder del Eterno para arrepentimiento, nuestra visión, nuestra forma de leer la Biblia y comprenderla era como la de un niño. Era tan literal para nosotros todo lo que leíamos, que es como un niño al fin. Ustedes saben que yo no celebro Navidad ni nada de esas cosas, pero vamos a utilizar ese ejemplo porque es el que estaba hablando esta mañana con Mamá Luz en su casa, con el café que tomamos siempre los viernes en la mañana y compartimos un desayuno bueno, gracias al Eterno por esa oportunidad que me da de compartir con ella. Y le decía que los niños piensan que Santa Claus vuela por los aires con un trineo. Y cuando tú le cuentas eso a un niño, el niño se lo imagina y cree que es así. Cuando el niño crece, se percata de que, primero, Santa Claus es un personaje ficticio, utilizándose, obviamente, un mal ejemplo, pero es el que se me ocurre al momento. Y segundo, que no es posible que él vuele por los aires con un trineo. Aunque la ciencia ha ido aumentando y estamos viendo cómo ya el hombre está tratando de hacer que los carros vuelen. Así que próximamente veremos eso por ahí. Y sí, tal vez habrá una caravana de Santa Claus con un carro volando en el futuro, si es que el Mesías no ha venido antes. Pero lo que quería hablar era que cuando éramos niños pensábamos que las cosas eran así. Pensábamos que esa posibilidad de cómo algo que es narrado de acuerdo a la forma tradicional de narrarlo para que se perpetúe la idea en la mente de la persona, tiene como fin utilizar elementos de niños, pensamiento de niño para su audiencia. Y así es la Escritura. La Escritura no es la excepción a eso. Cuando lees la Escritura, usted va a encontrar que la Escritura comienza con una narración de el Creador creando todo, ¿verdad? Y entramos a un momento donde se habla de el hombre en el huerto del Edén, la mujer y un personaje que se llama la serpiente, y cómo esta serpiente habla y cómo esta serpiente seduce a la mujer para que coma del fruto, y cómo Dios castiga a la serpiente y le dice que ahora se arrastre con su vientre. Y si usted lee esa narración a un niño, de seguro que el niño pensará que entenderá, por eso es que las serpientes ahora se arrastran en la tierra, porque Dios las castigó. Y está escrito de tal forma que, siguiendo el patrón del pensamiento antiguo, una de las cosas más interesantes que yo he podido descubrir en las pasadas semanas y meses estudiando el Medio Oriente, no solamente cómo la Biblia se puede entender a la luz del Medio Oriente, sino la cultura del Medio Oriente, cómo entendiendo
la forma en que los antiguos pasaban de boca a boca historias y cómo éstas se narraban con el fin de llevar al que escucha esa narración a recordar siempre la historia y la razón de ser de esa historia. Cuando conoces eso, descubres que la escritura tiene ese sabor, tiene esa forma antigua de llevar un mensaje en una forma que los niños que están escuchando puedan recordar las palabras hasta que entren en una etapa de su vida que se llama la etapa de la razón, donde comienzan a pensar y comienzan a darse cuenta que ya Santa Claus no vuela en un trineo, para utilizar una expresión que usted me pueda entender. Asimismo sucede, debería suceder con todos nosotros. Cuando comenzamos a leer la escritura, ya no nos enfocamos en ese por ejemplo, en el relato del huerto del Edén, Adán, Eva y la serpiente. Ya no nos enfocamos en esa figura que escuchábamos y decimos, porque ahora por eso la serpiente se arrastra. Incluso se supone que si ya hemos madurado en las escrituras, ya no nos imaginemos al diablo vestido de completamente rojo con cuernos y un tenedor como nos presentan en la televisión. Ni tampoco los ángeles como nos presentan en las películas o en la televisión con alas así grandes volando de lado a lado. Porque esa es la forma de presentarlo de acuerdo al pensamiento de los niños, que son los que pueden memorizar en esas narraciones de esa forma. Cuando comienzas a razonar, comienzas a percatarte de que por encima de esa historia o por debajo de esa historia hay un mensaje para el que está escuchando el relato. Y digo escuchando porque en el tiempo antiguo no existía la facilidad de poder cualquier persona accesar un libro y leerlo. Incluso eran las clases más aventajadas, los sacerdotales, la monarquía, la familia monárquica, las que tenían acceso a esos documentos y podían leerlos. Y el pueblo escuchaba, y en forma de esos relatos el pueblo podía recordar esas narraciones, y el que estaba narrando ese relato de la misma vez aprovechaba para poco a poco sembrar ideas en la mente de esa audiencia, en la medida que la audiencia que estaba allí presente podía estar preparada para recibirlo. Y así usted tiene en sus manos la Biblia y la ha leído muchas veces, y en una etapa de su vida la leía como un niño perdón, hasta que llega un momento que se percata de que hay algo más en esta narración que estoy pasando por alto, y eso entra como consecuencia de usted comenzar a razonar y comenzar a pensar. Y este versículo de Pablo de Tarso ha sido bien importante para mí, porque me ha ayudado a entender eso. Por eso cuando leo la escritura, cuando leo por ejemplo el libro de Revelaciones con la marca de la bestia, se me hace muy muy difícil aceptar que la marca de la bestia sea un chip o una vacuna o el seguro social, una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Por eso es que se me hace muy difícil aceptar, por ejemplo, y usted podría pensar que soy un hereje por eso, y pues que juzgue el cielo si es cierto o no, el que el Mesías vendrá volando en un caballo como Santa Claus vuela en un trineo, y todo el mundo lo verá, y CNN, MSNBC o Fox o Univision o Telemundo, la compañía que usted quiera de comunicaciones, YouTube o Facebook, va a tener el contrato de exclusividad para ir proyectando en las televisiones, en los medios de comunicación, esa imagen del Mesías volando de lado a lado con un caballo. Obviamente, cuando lo leía al principio pensaba que era así, y muchas personas que dicen la Biblia es literal, pues defienden eso a capa y espada. Respetamos su pensamiento, pero vuelvo y repito, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño,
pero cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. Y hay un texto en el libro de Daniel que lo he leído mucho, he hablado mucho de él, y en esta semana ha sido uno de los versículos más importantes para mí, porque me ha llevado, me ha dado más luz con respecto a la función que hace un maestro. En el capítulo 12 de Daniel, que es el libro de Daniel es un libro que contiene escatología y contiene también relatos con respecto a los judíos que vivieron en el exilio babilónico. Y para la generación de los macabeos este libro es muy importante porque ellos entendían que estaban viviendo ese periodo del fin, donde ese malvado que hablaba palabras arrogantes contra las huestes celestiales era Antíoco Epifanes. Y en la época de Rabbi Yeshua, cuando el maestro ascendió y comenzó todo este proceso de persecución, o mejor dicho, esta gran guerra entre los judíos y los romanos, los discípulos del maestro, incluso aquella generación de la época del Segundo Templo, pensaron que el libro de Daniel estaba vinculado a ello. Y todavía hasta el día de hoy, personas relacionan los eventos narrados en Daniel con su generación presente. Eso sería tema para otro momento. Pero en este capítulo 12 de Daniel encontramos unas palabras muy interesantes que el ángel que está hablando con Daniel le dice. Y en ese capítulo 12 hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, pero para poder llegar a él me gustaría leer unos versículos antes, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y sepa usted, amigo, que fue en el tiempo del exilio de Israel donde los ángeles comenzaron a tener nombre. Antes de eso los ángeles no tenían nombres. Y los nombres en un ángel expresa el poder o la autoridad que él posee. ¿Okay? La función que él posee. Y el nombre Miguel en hebreo es Micael y viene de una raíz que significa aquel que es como Dios, es decir, que Miguel es como un representante de Dios. ¿Okay? Y dice el texto: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo se levantará y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el rollo, y ese rollo es el libro de la vida. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, obviamente está hablando de la resurrección de los muertos, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces los entendidos resplandecerán. Ahí donde comienza ese versículo ese es el versículo que quiero hablarle. Los entendidos resplandecerán. Y la palabra entendidos son los masquilim, y hablan en el sentido cognitivo, aquellos que entienden en el sentido cognitivo. Los masquilim brillarán como la luz sohar del firmamento, raquía. Y los que enseñan a la multitud, la palabra enseñan también se puede traducir como los que guían a muchos, porque la palabra multitud en este texto es rabim, que puede traducirse como multitud o muchos, es lo mismo. Los que guían a muchos. A la justicia. La justicia es la palabra maskidei, que viene de la raíz sedek o sadak, que tiene que ver con guiar a la justicia, guiar a lo correcto. En otras palabras, se refiere a los maestros de las escrituras, los maestros de la Torá, los maestros de la instrucción, los que guían en la instrucción divina a los muchos. Resplandecerán como las estrellas para siempre. Y ese versículo
esta semana meditaba en él, porque me recuerda la importancia que tienen los que fueron llamados por el Eterno a instruir a las multitudes en el camino correcto. Y a la misma vez me llega a pensar en qué nosotros nos debemos enfocar y en qué no nos debemos enfocar. Si usted fue llamado a guiar a muchos a la justicia, usted fue llamado a enseñarle el camino bueno a las personas que están buscando ese camino. Usted fue llamado a ser guía de ciego. Y el maestro de Nazaret habla, y eso se encuentra en Lucas, que el discípulo le basta ser igual que su maestro. Y que una vez el discípulo alcanza esa estatura de su maestro, él puede entonces sacar del ojo de el que está ciego la paja que tiene en su ojo. Pero el maestro de Nazaret dice primero que tiene que sacar uno la viga que tiene en su ojo. Y estudiando un poco un libro que poseo, que me regaló un amigo, con respecto a la forma en que Yeshua hablaba según el pensamiento semítico de la época, perdón, aprendí que el ojo era considerado como el medio donde la envidia, la codicia y todas esas cualidades negativas se alimentan. Y que a la misma vez el ojo, cuando era colocado en lugares buenos, se alimentaba también de lo bueno. Y cuando el ojo está el ojo se ha dañado como consecuencia de eso que ha recibido durante el crecimiento y la formación del ser humano, que puede ser codiciar, envidiar, etcétera, etcétera, pues se le hace muy difícil a esa persona poder guiar a otros en el camino de la justicia. Necesita esa persona primero comenzar en un proceso de limpieza, un proceso de reparación de sus cualidades y rasgos negativos, para luego convertirse en una vasija propia y alimentar, dar buenas aguas, llevar a pastos verdes a esas personas que están buscando ese camino bueno. Y el ciego no puede guiar a otro ciego, y el maestro lo dice, porque ambos van a caer en el hoyo. Y el maestro dice que tienes que sacar primero la viga que hay en tu ojo, que significa sacar esas cosas que afectan tu relación con el Eterno y a la misma vez no te permiten dar un testimonio bueno de lo que es el camino bueno. Y luego puedes asistir a otros en ese proceso. Y el libro de Daniel está hablando de esos que enseñan la justicia. ¿Cómo los que enseñan la justicia son los que van a brillar como estrella? Pero ¿qué están enseñando? ¿Qué están enseñando? La justicia. ¿Y qué es la justicia? La Torá dice que el Eterno ha escogido a Abraham porque él le enseñará a su descendencia la justicia y el derecho. La justicia, Sedek, y el derecho, Mishpat. Hashem, cuando escogió a Israel y lo trajo al monte Sinaí, le entregó la revelación divina que Moshe llama en Deuteronomio el camino bueno y el camino malo, y le exhorta a escoger el bueno, que es el camino de la vida. Y Hashem escogió a Israel para que Israel fuera luz en medio de la oscuridad. Y cada uno de nosotros, que tal vez no somos de Israel en lo que respecta al linaje de sangre, pero sí por la adopción y la invitación por medio de Yeshua el Mesías, que hemos sido llamados para instruir a otros en el camino bueno, tenemos que también mirar qué es el camino bueno y en qué debemos enfocarnos.
qué este programa, al igual que el programa de la semana pasada, me he estado enfocando en este tema? Cada día voy percibiendo, amigos, que la oscuridad, que es sinónimo de ignorancia y necedad, se manifiesta más fuerte aún en el mundo de la fe. Porque yo puedo entender la ignorancia y la necedad en el mundo en general, porque el mundo está sumergido en oscuridad por causa de la rebelión a Dios. Pero no puedo entender por qué en el camino de la fe se está manifestando la ignorancia, la necedad, que es sinónimo de oscuridad. Verdaderamente no lo logro entender. Y bueno, sí podemos decir que hay una razón para eso. La culpa la tenemos nosotros, los maestros. Nosotros, los maestros, nos hemos enfocado en mantener nuestro kiosco, en mantener nuestra audiencia, alimentar nuestra audiencia con lo que ellos quieren escuchar. Nos hemos enfocado en mostrarles a otros cuánto sabemos y cuán sabios somos, cuánto estudiamos, cuántos libros compramos. Y me estoy incluyendo, porque pertenezco a ese mundo. Nosotros los maestros hemos perdido el norte del llamamiento que el Mesías le dio a sus discípulos. Y lo vamos a encontrar primero en el libro de Mateo, donde Yeshua le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a los de las naciones y enseñen a observar las cosas que yo les he enseñado. Y hagan la inmersión, háganle una iniciación, porque la inmersión en la época del Segundo Templo estaba vinculado a iniciación, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, los gentiles no sabían quién era el Dios de Israel, quién era su Mashiach, ni el Espíritu Santidad. Háblenle del camino bueno, que son las cosas que el Maestro enseñó. Háblenle del Creador, háblenle de Mashiach, háblenle del Espíritu Santo. Y el Maestro dice: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Maestro da una promesa de acompañar a cada uno de sus discípulos en esa tarea, si sus discípulos se enfocan en esa tarea. Porque si el discípulo obedece el mandato del Maestro, entonces verdaderamente es un discípulo. En otro relato vamos a encontrar a Rabbi Yeshua hablando a uno de los discípulos más cercanos a él, Simón Kefa, en el Evangelio según Juan, donde Yeshua le dice a Simón Kefa en el capítulo 21, versículo 15: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y obviamente esa palabra Juan no es la correcta, es Iona, Simón Bar Iona. ¿Me amas más que esto? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo o te quiero. Y Yeshua le dice: apacienta mis corderos. Dale de comer. Son las ovejas del Mesías. Y a sus discípulos le está diciendo, a Simón Kefa: ¿tú me amas? Y el Maestro, Simón Kefa le dice: Maestro, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero. Y el Maestro le dice: pues dale de comer a mis corderos. Y vuelve otra vez el Maestro y le dice a Simón Bar Iona: ¿me amas? Y él le dice: Simón, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas, es decir, guíalas. Nosotros pensamos que pastorear consiste en simplemente cuando la oveja está enferma, cuidarla, o si tiene un problema, ir a asistirla. Pero cuando miramos la función que hacía el pastor de ovejas sacaba todos los días a las ovejas a comer y a tomar agua y a encontrar lugares de reposo. Los golpes, las enfermedades
que le daban a las ovejas es parte de la vida natural de ellas, pero no es el enfoque del pastor. El pastor de ovejas tenía responsabilidad de sacarlas a comer hierba buena, pastos verdes, buen alimento, tomar buenas aguas y a llevarlas a descansar. Así que en este sentido, el maestro le dice, tú eres mi discípulo, Simón Kefa, y tú me amas. Si tú me amas, pastorea mis ovejas. Primero le dice, apaciéntalas, dale de comer, ahora pastoréalas. No solamente dale de comer, dale de beber, llévalas a descansar. Le dice por tercera vez el maestro, Simón Bar-Yona, ¿me quieres ir? Simón se entristece de que le preguntara por tercera vez. Y el Simón le dice, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Y le dice otra vez, apacienta mis ovejitas. Así que tenemos los corderos, que son los un poco más maduros, las ovejitas dentro de el cuerpo o la familia del Mesías. El maestro de Nazaret le dice a su discípulo Simón Kefa que si amas al maestro, debes hacer lo que el maestro te pide. Entonces yo pensaba en estos días pasados, ¿por qué en el cuerpo de fe hay tanta oscuridad? ¿Por qué cuando miro Facebook veo desorden, veo confusión? ¿Por qué no, cuando presto atención a lo que se enseña, veo detrás de lo que se enseña una crisis? Y la respuesta a eso, amigo, está, número uno, en que no estamos enseñando el camino bueno. Número dos, no estamos haciendo lo que el maestro nos ordenó. Número tres, no estamos realmente expresando el amor que le tenemos al Mesías. Si amáramos al Mesías, el número uno y el número dos fuera automático. Si fuimos llamados a enseñar. Ahora, si fuimos llamados a enseñar, no podemos enseñar como niños. Es decir, yo no puedo enseñarle a un niño si yo tengo mentalidad de niño. Para yo poder instruir a un niño necesito primero haber desarrollado una mentalidad madura. Eso no significa que no le hable al niño según su capacidad de comprender y como guía de él que lo voy a llevar a pastos verdes, a aguas buenas, a un lugar de reposo. Voy a ver su crecimiento, su desarrollo y le voy dando un poco más hasta que deje lo de niño y se convierta en una oveja madura y pueda él entonces hacer lo que le corresponde hacer si Hashem lo llamó para eso. Pero si no hay madurez en el líder, ¿cómo puede entonces? ¿Pueden las ovejas comer pastos buenos, hierba buena? A modo de ejemplo, mire cuánta responsabilidad hay sobre nosotros. Y Jacobo el justo lo dijo muy bien. Hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Él lo dijo muy bien. En el mundo de la fe, la política de los Estados Unidos se ha metido fuertemente. Y muchos pusieron su esperanza en el antiguo presidente e incluso lo llegaron a llamar el Mesías, y para mí esos temas del pasado. Y Hashem juzgará a esas personas que utilizaron su palabra para exaltar a un falso Mesías, a un falso Salvador, a un falso ungido, etcétera, etcétera. Pero no es tanto eso,
déjeme darle un poco más para atrás al tiempo, para que ustedes vean la responsabilidad que tienen los maestros y el resultado que tiene el que una persona no se enfoque en enseñar la justicia, que es el camino bueno, y se enfoque en especular con mentalidad de niño. Me explico. El presidente número 45 de los Estados Unidos sirvió 4 años hasta el día 20 de enero de este año. Como era el presidente 45, los niños que están guiando a niños cogieron la Biblia y buscaron un capítulo que fuera el 45 y encontraron Isaías 45 y comenzaron a decir que él, quien es el presidente número 45, sería el ungido de Dios, porque el capítulo 45 de Isaías habla de Ciro, el ungido. Y comenzaron a compararlo con Ciro a tal grado que esa enfermedad de error, o como dirían los escritos nazarenos, ese espíritu de error llegó hasta Israel, y en Israel le hicieron una moneda conmemorativa donde en un lado estaba Ciro y en otro lado estaba él. Interesante, ¿no? Y pues tuvo 4 años, salió, y el cielo con el tiempo juzgará las acciones de aquellos que promovieron tal aberración. Y viene otro nuevo, que tampoco señalo yo como el Salvador ni el destructor del mundo, sino son los reyes de la tierra, como la Escritura presenta. Muchas personas piensan que la profecía bíblica gira alrededor de los Estados Unidos, y si en Estados Unidos no hay tribulación, pues la gran tribulación no ha llegado. Si no hay hambruna en Estados Unidos, pues todavía no se ha cumplido la profecía de la hambruna, y etcétera, etcétera. La gente piensa que las profecías giran alrededor de Estados Unidos, específicamente las personas que viven en Estados Unidos, y se ha regado eso en América. Y estas personas que piensan así, pues quieren buscar una respuesta a todo, pensando en que, niños guiando a niños, pueden responder a cada pregunta que pueda ocurrir con respecto a las profecías, cuando el que fue llamado a enseñar no fue llamado a enseñar cómo se van a cumplir las profecías, sino que fue llamado a enseñar la justicia, que guarda relación con lo que dice el maestro. Enséñenle a guardar las cosas que yo les he ordenado. Apacienta y cuida a las ovejas. Esa es tu labor, si fuiste llamado a enseñar. Llévalos a pastos verdes, a aguas buenas, a descansar. No es que te enfoques en cómo ver a través de Estados Unidos si la profecía se está cumpliendo. No es eso. Eso es un desenfoque absoluto del maestro. Pero mire cómo hemos llegado al nivel de oscuridad que hemos llegado. Que ahora el que ganó es el número 46. Y tenemos que buscar en la Biblia alguna respuesta con respecto al número 46, porque sí, cuando Hashem le dio la revelación a Israel, le dijo a Israel, cuando surja la nación de los Estados Unidos, todas las profecías las vas a interpretar de acuerdo a lo que pase allí. Sí, eso fue lo que hizo Hashem, y perdone mi sarcasmo, pero es que en ocasiones me entra ese espíritu de Elías, donde me burlo de los profetas de Baal, como hacía Elías. Esa es la profecía, muy bien, vamos a ver si ellos le van a escuchar y se va a cumplir, como hicieron en los meses pasados, que así dice el Señor, Él va a volver a ganar. Pues dice la Escritura que el que tiene la osadía de hablar en nombre de Hashem y no ocurre eso es un falso profeta, y de acuerdo a la Torah tiene que morir. Pero son tan valientes que ahora dicen que como no ganó, pues ahora viene juicio para la nación. Así dice el Señor. Entonces vuelven otra vez a hablar en nombre del Eterno. Sí, atrevidos. Los mismos que dicen que fueron llamados a ser guías de ciegos. Si están ciegos, imagínate, los dos van a tropezar, como dice el maestro.
Los dos van a caer en el hoyo que ellos mismos cavaron. Y gana el número 46. Como queremos encontrar una respuesta a todo en la Biblia, pues abre la Biblia y encontré el número 46, y el 46 está en el capítulo 2 de Juan, donde el maestro dice, en la escritura, mejor dicho, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, y él hablaba de su cuerpo. Y utilizaron ese versículo para decir, ¿será esta la caída de Estados Unidos? Porque este es el 46, y el número 46 está aquí en este texto y habla de la destrucción del templo. Pues entonces eso significa que este 46 es la destrucción de los Estados Unidos. Y así tenemos a los que fueron llamados a enseñar la justicia, llevando a las ovejas a lugares donde no hay agua, donde no hay hierba verde. Y las ovejas se enferman y están gritando auxilio, auxilio. Y nosotros tenemos que hacer teshuvá. Nosotros, los que hemos sido llamados por el Santo bendito sea, si es que realmente el Santo bendito sea nos llamó, tenemos que hacer teshuvá. Y tenemos que examinar qué estamos haciendo, en qué nos estamos enfocando. ¿Es acaso el reino de los cielos un negocio? ¿Es acaso el reino de los cielos manipular la escritura para seguir mis agendas personales? ¿Es acaso eso el reino de los cielos? ¿O nos dice el maestro Nazaret que tenemos que nosotros, si somos sus discípulos, enfocarnos en llevar a cada una de esas ovejitas de él, que él celosamente nos va a pedir cuenta por lo que hicimos con ella, a pastos verdes, a aguas claras, no turbias, claras, a lugares de reposo, debajo de un gran árbol, del árbol que es Mashiach, del árbol que da buen fruto, que puedes comer de él y tienes vida eterna? Y eso me lleva a la sección de la Torá, donde la octava plaga es una plaga de langostas que arrasa todo el territorio de Egipto, y los árboles se quedan sin hojas, sin frutos, y la hierba del campo es consumida absolutamente. Y cuando ves un árbol sin hojas y sin fruto, ¿cómo puedes identificar si verdaderamente es un árbol bueno o un árbol malo que no tiene fruto? Si no hay hierba verde, ¿cómo entonces los del mundo pueden comer? Egipto representa el mundo, yo. Por eso es que esa plaga está vinculada al principio espiritual de los que entienden, los masquilín, los entendidos, que son los que brillan, que como entienden pueden diferenciar entre una cosa y la otra. Pero si no hay quien los guíe, observe que la próxima plaga, después de la langosta que se come las hojas de los árboles, los frutos, todo lo que queda en Egipto, donde ya la población entonces no puede diferenciar entre el árbol que produce fruto y el árbol que no produce fruto. En otras palabras, no entienden. No hay comprensión cognitiva. Le digo esto, amigo, porque en el libro de Revelaciones esas langostas aparecen. Y la próxima plaga que aparece en la parashá de esta semana es la plaga de la densa oscuridad. Esa densa oscuridad que está expresada en la palabra Hoshech
es la misma oscuridad que existía antes del primer día. Antes de que Hashem hablase y dijese, sea la luz. Y dice la Escritura, con la plaga de langosta, con la plaga de densa oscuridad, que los hijos de Israel no fueron afectados por esa plaga de la langosta, ni la plaga de la oscuridad. En Gosén había luz. Si fuéramos a atrapar el mensaje divino detrás de esa narración, porque ya no puedo leer el texto como niño y pensar como niño, sino que crecí, razoné y dejé lo de niño y comencé a comportarme como un adulto. Y comencé a entender el texto como un adulto. Si lo veo así, debería preguntarme, ¿qué quiere el Santo bendito sea enseñarme con esto? Si no hay árboles que den fruto, ¿dónde podemos comer del árbol bueno? Amigos, si yo sigo al Maestro de Nazaret, y Él es mi Señor, y sigo su ordenanza de cuidar a sus ovejas, de llevarlas a pastos verdes, a aguas buenas, a llevarlas a descansar del calor del sol, e entonces yo voy a arrimar a cada una de esas ovejas en el momento del descanso debajo de ese buen árbol que es Mashiach. Para que mientras el fuego calienta que representa el din de Hashem sobre el mundo, las ovejas están protegidas sobre el Maestro. Pero solamente eso lo puedo hacer, amigo, si yo soy igual que Mashiach. Si yo he sacado la viga de mi ojo, si yo he aceptado lo que Él ordenó a sus discípulos hacer, enséñenles a guardar las cosas que yo les he ordenado. Háblenles de Hashem, háblenles de mí, háblenles de Ruach HaKodesh. Cuídalas, llévalas a pastos verdes. Yo soy el buen árbol. Solamente se puede hacer, amigo, se puede lograr si primero entendemos cuál es nuestra misión como discípulo del Maestro. Si usted quiere ser un gran maestro de Torah y ser admirado por muchos por su conocimiento, muy bien, adelante con ese camino, pero por favor, no engañe más las ovejas del Mashiach. Si usted quiere ser un gran erudito de la historia del antiguo Medio Oriente y establecer una escuela de ese tipo de estudio, hágalo muy bien. Pero no arrastre a las ovejas del Mesías, porque las ovejas del Mesías no fueron llamadas para eso. Fueron llamadas para que andaran en el camino bueno. Y los maestros del Mesías, los que Él escoge para guiar a esas ovejas, tienen que enseñar el camino bueno. Amigos, personalmente yo entendí eso esta semana. Y pude entonces ver por qué en la fe hay una crisis. ¿Por qué hay tanta oscuridad en la fe? ¿Por qué hay tanta falta de entendimiento? Hay ausencia de biná, de entendimiento. La sabiduría se ha escondido y estamos sumergidos en densa oscuridad. Eso está pasando porque los que fueron llamados a guiar a los muchos no están guiándolos a la justicia. Cuando cogemos el ejemplo que acabo de mencionar con el número 46 y hacemos cosas como esta, demostramos que realmente no somos maestros llamados a enseñar el camino bueno. Nos hemos desviado.
Hemos sido estrellas que fuimos arrastradas por la cola del dragón, es decir, que caímos en la seducción y la trampa al desviarnos de la agenda del Mesías. Y si nos desviamos de la agenda del Mesías, nos hemos desviado del camino de Dios, porque Mashiach, Yeshua, es el enviado de Hashem, y el que escucha a Mashiach, escucha a Hashem. Por eso es que está la crisis como está. Por eso es que las personas están creyendo que una vacuna es la marca de la bestia. Por eso hay personas que piensan que estamos en los últimos días del fin. Por eso es que hay personas que están almacenando alimentos. Por eso es que hay personas que están hablando proféticamente o hablando de las profecías de la Biblia con respecto a Estados Unidos. Por eso es que el camino está como está. Porque nos hemos desenfocado del llamamiento que nos dio Hakadosh Baruj Hu a través de su Mesías. Y las ovejas no tienen pasto para comer, no tienen agua para tomar, se están muriendo. Y hay unas palabras del profeta Ezequiel que hablan en contra de esos que cogen las ovejas y se aprovechan de ellas. Hashem volverá a enviar al Mashiach. Y el Mashiach va a recoger a sus ovejas. Y Él, por la gracia del Eterno, las va a sanar. Él volverá. Pero aquellos que hicieron que esas ovejas sufrieran lo que sufrieron, van a pasarlas bien mal. Porque si piensas que el dueño de las ovejas no va a pedirle cuenta al siervo que hizo con ellas, está equivocado. Pensaba eso esta semana y entendía que era necesario este programa de hoy. Y a la misma vez aprovecho para decirles a ustedes que yo mismo, como maestro de Jaime, he reflexionado sobre esto. Y he entendido, gracias al Todopoderoso, que yo mismo tengo que hacer teshuvá, arrepentirme delante del Santo, bendito sea. Porque en ocasiones me he desviado de la función que se me ha encomendado hacer para complacer a otros que buscan el camino. Y las ovejas del Mesías oyen su voz y le siguen. Y los discípulos enseñan que quien recibe uno de los discípulos del maestro es como recibiesen al maestro mismo. Por tanto, la voz del discípulo es la voz del maestro. Si verdaderamente somos sus discípulos, si yo como maestro soy verdaderamente discípulo de Yeshua de Nazaret, mi Señor, cuando yo hable el camino bueno, las ovejas del Mesías me van a seguir porque escuchan la voz de su maestro. Y hoy ante ustedes, amigo que me escucha, hago teshuvá. Hago teshuvá porque reconozco delante del cielo que a las ovejas le he hablado con voz que no es la de Mashiach. Y le doy gracias al Todopoderoso por abrir mis ojos y enseñarme que tenía que reconocer esto. Los días son difíciles, lo sabemos todo. Pero si confiamos en el Santo, bendito sea, y en su Mashiach, el camino será fácil. Recuerden las palabras del maestro. Para aquellos que piensan que ser discípulo significa que ahora la vida va a ser felicidad. Que muchas personas están estudiando Torah para buscar el camino a la felicidad. Que muchas personas están estudiando Torah para encontrar la solución a sus problemas. El maestro le dijo a sus discípulos: en el mundo la vas a pasar difícil. ¿Qué es lo que significa? En el mundo tendréis aflicción. Pero tranquilo, yo vencí el mundo. Y en esa confianza debemos
estar nosotros sus discípulos. En el mundo la vamos a pasar difícil, pero debemos confiar que el gran Sadik de Hashem, que descendió de los Shamaim, venció el mundo y nos ha traído hacia él para llevarnos a la vida buena. Regresará, y cuando regrese no habrá más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más aflicción. Pero esa promesa es para todos aquellos que siguen las pisadas del Maestro Nazaret. Con esto termino mi programa de hoy. Le doy gracias al Todopoderoso por la oportunidad que me da de estar con ustedes. Les recuerdo que la semana próxima comenzamos el libro o la carta a los Gálatas, donde hablaremos de qué es estar bajo la ley y qué significa la maldición de la ley y qué era la ley en la época del segundo templo, en el tiempo de Pablo de Tarso. Y luego que entiendan eso, de seguro que van a sentir la libertad del Mesías que Pablo dice que se encuentra en esa carta. Les hablo Moreyose, director Les Jaim, y con el favor del cielo nos despedimos. Hasta la próxima. Shalom.